Conciudadanos, muy buenas tardes. Hubiese querido terminar este año haciendo un video dando gracias quizás por las cosas buenas que suceden. Pero terminamos un año con malas noticias para todo el mundo, para las instituciones, para las personas. Me voy a referir específicamente a temas que he venido hablando todo el año, desde que al señor presidente de la República se le ocurrió, por sugerencia de su mando militar, me imagino, manifestar que se declara un estado de guerra interna. Una guerra interna inexistente, pues había dicho yo anteriormente de que los elementos constitutivos para que exista una guerra interna no existen en este país. No hay un ejército beligerante, no hay un mando unificado, no hay la intencionalidad de la toma de un poder. Lo manifesté, pero se han mantenido, a pesar de que la Corte Constitucional ha manifestado dentro de los estados de excepción de que no existe causa para el estado de excepción por la existencia de una guerra interna, las Fuerzas Armadas se han mantenido. Cuando se mantuvieron en su posición, hice ver de que las Fuerzas Armadas, dentro de un estado de excepción, no pueden actuar por sí solas. Tienen que actuar bajo subordinación de la Policía Nacional, porque estas son operaciones de orden policial. Son órdenes para combatir la delincuencia, y la delincuencia es una tarea de la Policía Nacional como seguridad interna, pero no se ha hecho caso. Durante mucho tiempo, al menos acá en Manabí, se observó puestos de militares que parecían cabinas de cybers, porque todos los militares estaban simplemente dedicados al teléfono celular, mirando al mar, pero no cumplían ninguna tarea específica. Se les dijo, señores, si hay operaciones, que Fuerzas Armadas salga con la policía, que la policía sea la autoridad quien haga las órdenes policiales, porque acá no es una orden militar, acá no se combate, no hay una guerra interna. Lo hice ver. Estas son las consecuencias. Hoy, para desgracia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, porque la institución, ese ente maravilloso que creamos los hombres, hoy se ve desmejorada. ¿Por qué? Porque sus mandos no tienen el control ni el poder de decisión en las situaciones de esta supuesta guerra interna. En asuntos de seguridad interna, no saben lo que hacen. He manifestado y algún momento hablé con el señor general Zárate, que coincidencialmente le encontré en un aeropuerto, y le dije que por qué él no controla las operaciones de seguridad ciudadana en el país, que por qué Fuerzas Armadas no se someten a su autoridad. Él mismo me dijo, realmente no lo sé, es una buena pregunta. Y le dije que esa no era una pregunta, que debía ser un actuar de él. Pero esta es una falta de política de Estado. Acá no puede actuar Fuerzas Armadas por sí sola. Debe estar al mando de la Policía Nacional. Por otro lado, la Fuerza Aérea, ¿cuántos infantes aéreos tiene? Ellos son la gente de arma, oficiales y tropa. Infantes serían los únicos indicados que salgan a combatir esta delincuencia interna, pero a órdenes de un oficial de la Policía Nacional. Esto no se hace caso. Y se está poniendo ¿a quién? A técnicos, aerotécnicos, al mecánico, al médico, a todos se está poniendo en una tarea que no son específicas. El militar especialista está preparado para ir a
a combatir una delincuencia interna. No lo está, pero sin embargo se lo está poniendo. ¿Por qué? Porque no hay gente. Y no porque la Fuerza Aérea necesite más gente. Ni se diga que el 60% del orgánico tiene la FAE, que le falta un 40%. A la FAE no le falta nada. Si no tiene ni aviones, hoy la gente está sobrando, pero no está preparada para un combate interno. Y si al técnico y al especialista le van a poner para estas misiones, que sea a órdenes de la Policía Nacional. La operación que hicieron, habría que preguntarle, la infantería de la Fuerza Aérea o el personal de la Fuerza Aérea está hecha para custodiar containers al puerto. Esa es la misión. Se olvidaron de cuál es la misión de la Fuerza Aérea. Entonces, esto que está pasando no es dable. Tendrá que investigarse. Y eso que le quede para la justicia ordinaria, a la fiscalía. Aunque muy seguro estoy que el poder político, el poder militar van a intervenir frente al fiscal. Claro, la institución no puede quedar mal, dicen. Pero se ha anunciado un tribunal militar para los 16 militares que participaron en el hecho. He hablado sobre estos tribunales, sobre la famosa ley de personal y disciplina. Señores, son tribunales, el cual desde ya, si se anunció que hay un tribunal militar, pues tengan la plena seguridad que ya están dados de baja, porque no hay otra pena. Esta ley no contempla lo que es el principio de proporcionalidad. A quien supuestamente cometió una falta tentatoria, simplemente la baja y se acabó. Acá van a ser chivos expiatorios, 16 militares que por su actuar, que si cometieron o no cometieron la infracción, muy aparte, pero el rato que entraron a ser juzgados, ellos serán declarados culpables, cuya culpabilidad inclusive servirá como antecedente a la Fiscalía General del Estado. Chivos expiatorios. Pero señores, vamos a hacer el análisis. Si el señor presidente de la República y el comandante general, los comandantes generales de las fuerzas han dicho que están en guerra interna, ¿van a someterse a los designios de la ley internacional? Ellos, porque recuerden, la guerra interna está bajo el control y el mando de los jefes militares. Y si estamos en guerra interna, en las guerras internas se aplica el artículo 3 del convenio de la Corte Internacional. Tenemos simplemente que aplicar el derecho internacional humanitario. ¿Y cómo lo aplicamos? Simplemente cuando el estatuto, el artículo 8 del Convenio de Ginebra de 1949 dice que tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra que incluyen la mayor parte de las violaciones graves del derecho internacional humanitario mencionadas en los convenios de Ginebra y sus protocolos de 1977. ¿Para qué? ¿Cuáles son los crímenes de guerra? Los crímenes de guerra son el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Me voy a referir a los crímenes de guerra, pues ha habido otros juristas que se han referido a crímenes de lesa humanidad que yo no comparto. Ese crimen no existe, pues acá hay 4 menores que desaparecen y supuestamente fueron asesinados. No estoy diciendo quién lo hizo, eso tendrán que investigarlo. Pero si estamos en una guerra interna como lo sostienen las Fuerzas Armadas, ¿cuáles son los crímenes de guerra? Los crímenes de guerra es cuando militares secuestran, matan, asesinan a civiles que no tienen nada que ver con el conflicto interno. Tan fácil como eso. Señores, la guerra tiene normas, tiene reglas. El Convenio de Ginebra tiene 4 protocolos. Y los 4 protocolos hablan
sobre el trato que debe darse a los combatientes de tierra, a los combatientes de mar, a los prisioneros de guerra y a los civiles. Aquí, si siguen en su tonta idea de mantener una guerra interna en el país que no existe, bueno, el señor presidente de la República, los comandantes generales van a tener que someterse a esta Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque hay crímenes de guerra. Si se llega a saber de que los militares están implicados en la muerte de esos menores, tendrán que ser ellos quienes sean juzgados por crímenes de guerra, pues se atentó contra civiles, contra niños, sin que importe su condición, que si eran pandilleros, no eran pandilleros. Ellos no son partícipes de una guerra. Esas son las declaraciones que se hicieron durante todo un año. Todo un año me pasé luchando contra esta inexistente guerra interna. Ya se ha dado esto. Quieren seguir manteniendo su teoría de que son ustedes los combatientes de una fuerza insurgente de terroristas. No existe la guerra. Pero si la siguen manteniendo, van a tener que someterse a las leyes internacionales. Y es que aquí se está haciendo lo que les da la gana. Acá, este nuevo año, señor presidente, yo le pido, reúna Policía Nacional, Fuerzas Armadas y entregue el control de las operaciones policiales al Comandante General de la Policía. Comandante General de la Policía, es hora de que hable. No es cuestión solamente de ocupar un cargo, es cuestión de distinguirse en el cargo, de tener honor y dignidad y aplicar una ley y decir, Fuerzas Armadas, necesito tanta gente, tantos de tropa, tantos oficiales, y se someten a mis operaciones policiales, a mis órdenes. Qué difícil es eso. No actuando cada uno por su lado. Estamos malgastando el dinero de los ecuatorianos y cada quien hace lo que quiere. Recuerden, la misma Fuerza Aérea viene pregonando de que son quienes controlan el espacio aéreo y extraterrestre, oponiéndose a la ley. Las interceptaciones aéreas. Pregunto, ¿tiene conocimiento la Dirección de Aviación Civil? Comandante General de la FAE, le recuerdo, artículo 18 de la Ley de Control del Espacio Aéreo, y dice, la Dirección de Aviación Civil, así le llaman, de la Autoridad Nacional de la Actividad Aeronáutica Civil, le dan ese nombre. Y dice, corresponde a la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador planificar, regular, controlar y administrar la actividad aeronáutica civil en el territorio ecuatoriano, en observancia a la Ley de Aviación Civil, el Código Aeronáutico, reglamentos y regulaciones técnicas en conformidad con las normas vigentes de los tratados o convenios internacionales que han sido ratificados por el Ecuador. ¿No entendió? ¿No entienden que la DAG es la que maneja el control del espacio aéreo? Para más complemento de la transferencia de responsabilidad, cuando ustedes quieran salir a hacer una interceptación aérea, han de entender este artículo, que dice, cuando la aeronave bajo el control de la Autoridad Nacional de la Aeronáutica Civil, es decir, de la DAG, transgrede el plan de vuelo aprobado y no acate las disposiciones emitidas por los entes de control de tránsito aéreo, la DAG, coordinará con la Autoridad Nacional de Control del Espacio Aéreo y del Espacio Exterior para que asuma el control, adoptando los procedimientos adecuados a la normativa nacional e internacional para su identificación e interceptación. Interceptación que no implica derribo, pues lo prohíbe el artículo 3 bis. Así es que, señor comandante general de la FAE, vaya entendiendo que si usted va a sacar sus aviones para interceptar una aeronave civil, debe ser bajo órdenes de la Dirección de Aviación Civil. Y de lo que yo conozco, están actuando solos. La próxima vez que se derribe una aeronave en este estado que manejamos, también será otro crimen de guerra y pueden ser juzgados. Deben transparentar su actuación
en bien de este país. Gracias y espero que este nuevo año podamos abrir nuestras mentes, nuestra lucidez, a entender la ley tal como está escrita y no a nuestros intereses personales, intereses que muchas veces son mezquinos. Un nuevo año que sea lleno de aventuras, de gozo y de triunfo para todos. Saludos.